Buenas tardes, mi nombre es Abraham Meneses, pertenezco a la Universidad Nacional de Distancia, inscrita en el CEA Pasto. Este es el curso de preparación y análisis de muestras de agua. Me corresponde trabajar con la fase 5, que es definir conceptos y parámetros de calidad de agua según normatividad. Presentado de la tutora María Yolanda Paz. Elegí este punto porque me parece muy importante que haya unas normas y que la calidad de agua potable sea muy buena. Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Qué es que podemos hacer para disponer de calidad de agua en lugares donde no nos llega agua potable? El suministro de agua es muy importante. Cuando hay escasez en algún departamento o en alguna comunidad, causa muchas enfermedades originadas por la falta de higiene. Existe una norma muy importante que es relativa al abastecimiento de agua, que es el acceso y a la calidad disponible, donde dictan que todas las personas deben tener un acceso seguro a la calidad de agua, suficiente para beber, cocinar y para una higiene personal y doméstica. Y que además de eso, el agua potable debe ser mínima para el consumo y además debe estar en un lugar cercano a la comunidad. Entonces, cuando el agua se toma de algún arroyo, río o algún pozo, esa es nuestra fuente de agua. Entonces, los expertos indican que cuando el agua se obtiene de fuentes naturales para poder ser consumida debe ser filtrada pasándola por un paño limpio, luego se deben agregar 2 gotas de cloro por cada litro de agua, la mezcla tiene que ser agitada y dejarse reposar por 20 minutos. De esta forma ya puedes obtener agua potable. Otra de las formas para obtener agua potable es sirviéndola. El agua, no existen bacterias o virus patógenas que puedan resistirse a la ebullición del agua. Esto significa que al hervir el agua elimina el riesgo y puede ser consumida con seguridad. La pregunta número 2. ¿A qué se denominan características físicas, químicas y microbiológicas? Las características microbiológicas. La garantía microbiana del abastecimiento de agua de consumo se basa en la aplicación desde la cuenca de captación al consumidor de barreras múltiples para evitar la contaminación de agua de consumo o para reducirla a niveles que no sean perjudiciales para la salud. La seguridad del agua se mejora mediante la implantación de barreras múltiples como la protección de los recursos hídricos y realizando un buen método de muestreo. Características físicas. Hacen referencia a que el agua y las instalaciones de agua deben estar al alcance de todos los sectores de la población. En esta medida debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, seguro y aceptable en cada lugar, institución educativa o un lugar de trabajo o en cercanías inmediatas. Además, los servicios e instalaciones de agua deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, al ciclo vital, donde lo primordial es cuidar los recursos hídricos físicamente que se encuentran a nuestros alrededores, entre ellos las fuentes de agua como los ríos, lagunas, quebradas, entre otros. Características químicas. Siempre sean como la calidad pretende definir concentraciones mínimas deseables de sustancias químicas en el agua de consumo humano. Pretende que las sustancias químicas para potabilizar el agua aseguren su potabilidad. Esto garantiza que el agua que se va a consumir tiene un tratamiento y las inhibiciones necesarias para el consumo humano. También en esta característica se encuentran los parámetros físicos, los parámetros que se deben regir para la calidad de agua. Tercero, a características físicas de agua, turbidez, color, temperatura, olor y sabor. Turbidez. Dentro de los conceptos encontrados en la norma técnico-colombiana, la turbidez se establece como el tipo de dificultad que tiene el agua para poder así transmitir la luz. Esto generalmente se presenta debido a los diversos materiales disueltos o dispersos en el agua o suspensión. Materiales de tipo polipiel fino son encontrados con más frecuencias en el agua subterránea. La turbidez nos indica que el estado físico se encuentra en agua y frente a qué tipo de tratamiento se debe aplicar. Color. El color que presenta el agua depende de esta misma. Generalmente el agua se colora a simple vista, pero cuando se encuentra físicamente con otro aspecto o colores, porque puede llegar a contener partículas inorgánicas o enormes concentraciones de microorganismos capaces de cambiar su aspecto y coloración. Pero generalmente el agua se colora. Temperatura.
Es considerada como un parámetro que llega a demostrar un tipo de contraste o gradiente de energía que llega a generar el paso del calor. Adicionalmente, se puede entender que la temperatura tiene mayor significado en potencia que el contenido de calor de cualquier sistema de agua. La temperatura dentro del agua llega a regular la vida de muchos organismos, plantas acuáticas y otras especies. Sabor. Olor. Al igual que el color, el agua no presenta olor, que sea, que sea natural o que por su funcionalidad el olor sea percibido por los humanos. El agua es un agente totalmente natural, su olor en muchas ocasiones se presenta por distintos organismos y microorganismos que están presentes en el recorrido de la misma, como las algas y las bacterias, que son principales agentes productores de olor que pueden ser nauseobundo, pero naturalmente el agua en su estado no presenta olor alguno. Sabor. El agua en su estado natural el sabor es totalmente agradable. Cuarto, las características químicas más comunes determinadas en el laboratorio de una planta de un acueducto para el control de la calidad del agua son acidez, alcalinidad, pH, dureza. Acidez. La acidez del agua es una medida de la calidad total de sustancias ácidas presentes. Se expresa como partes por miligramos por litro de carbono de calcio equivalente a CaCO3. La acidez limitar o acidez fuerte se da cuando el pH es menor a 4.3, produciendo malos olores y sabores. Alcalinidad es la capacidad que tiene el agua para reaccionar con un ácido. Se debe frecuentemente a la presencia de carbonatos y hidroxilos. En las aguas naturales se debe a la disolución de rocas canalizadas que aportan carbonatos e hidroxilos de calcio, magnesio, sodio, hierro y otros elementos. pH. Se ioniza en partes porciones. El agua siempre se ioniza en pequeñas porciones, produciendo tanto iones de hidrógeno como iones de hidroxilo. El pH es la forma de medir el ion de hidrógeno o el ion de hidroxilo. El pH es un logaritmo en base a 10 del inverso de la concentración de ion. El pH se determina por la comparación colorimétrica o por la potenciometría y se expresa como unidades de pH. Dureza. La dureza del agua se debe a la presencia de calcio y magnesio principalmente, y se manifiesta el agua porque reacciona con jabón sin disolverlo ni producir espuma. Clase de dureza total, dureza de calcio y dureza de magnesio. ¿Cómo se controla la calidad de agua? Menciona tres aspectos y explica. La calidad de agua se controla o su control corresponde a las diversas acciones tomadas por el responsable por la producción y distribución del agua del consumo humano para así poder garantizar el agua que se entrega o se distribuye a la población. Cumple a cabalidad con el reglamento y lo estipulado dentro de la norma. Para nuestro caso sería la 1575-2007, que estipula dentro del contenido de los estándares vigentes. Responsabilidad de las personas prestadoras. Se deberán cumplir con tres aspectos. Primero, realizar el control de características físicas y químicas microbiológicas del agua para el consumo humano, como también de las características adicionales definidas en un mapa de riesgo a lo exigido por la autoridad sanitaria de jurisdicción según se establezca en el reglamento del presente decreto para garantizar la cantidad de agua para el consumo humano en cualquiera de los puntos que lo conforman, el sistema de suministro y toda época del año. Segundo, lavar y desinfectar antes de la puesta en funcionamiento y como mínimo 2 veces al año los tanques de almacenamiento de aguas tratadas. Tercero, lavar y desinfectar antes de ponerlos en operación y cada vez que se efectúen reparaciones en ellos. Los pozos profundos y excavados a mano para la captación de agua subterránea, las estructuras de potabilización y las tuberías de distribución del agua para el consumo humano. Estos tres puntos son tomados de la Ley 1575 de 2007. Serían unos aspectos muy importantes al momento de controlar la calidad del agua antes de consumir. 6. Métodos usados para la desinfección de agua. Métodos de desinfección. Uno es hervir el agua y el segundo es la adición de cloro. Entonces, tanto el cloro como sus compuestos se utilizan en todos los acueductos de Colombia y la operación más generalizada de las plantas de tratamiento hasta el momento es la que ha dado mejores resultados, es de fácil aplicación
en forma de gas o diversos compuestos que contienen tales como el proclorito de calcio, el hipoclorito de sodio. Otros métodos de desinfección son irradiación con luz ultravioleta, adición de iones metálicos sobre cobre o plata, adición de alcálisis o ácidos, acción de oxidantes como el ozono y otros halógenos. Entonces, para la aplicación se debe tener los puntos de aplicación, se debe tener en cuenta los puntos de aplicación, la postcloración, el valor residual del cloro y la demanda de cloro. Eso es todo en la fase 5, en la que me corresponde a mí. Aquí son las referencias bibliográficas.